En una noche de marzo del 2008, en una tranquila comunidad rural de Texas, una familia fue masacrada brutalmente. La madre y dos hijos pequeños perdieron la vida en manos del exnovio de su hija mayor. El padre sobrevivió y las últimas palabras que éste escuchó fueron las de sus hijos implorando por su vida. La familia Caffey vivía en una modesta casa en lo profundo del bosque en las afueras de una ciudad de Texas, una pequeña comunidad de alrededor de 500 habitantes. La familia era integrada por los padres Terry y Penny Caffey, Erin Caffey, la hija mayor, y Matthew y Tyler Caffey, los pequeños de la casa. Eran una familia normal, unida y activa en su comunidad, sobre todo en la iglesia. Penny, la madre, tocaba el piano en la iglesia en la cual Terry era un predicador. Su hija Erin tenía una hermosa voz, la cual lucía en los servicios religiosos. Los pequeños de la casa eran tímidos, pero respetuosos y educados. Ellos hacían escuela en casa. Todo parecía ir bien en la casa de los Caffey, en la vida rutinaria y tranquila que llevaban, hasta que comenzaron a ver cambios en su hija Erin, quien en ese entonces tenía 16 años. Esta trabajaba en un restaurante de comida rápida. Había cambiado mucho, tenía actitudes y faltas de respeto hacia su madre, algo que no había pasado antes. Se dieron cuenta que todo eso inició desde que ella comenzó a salir con su novio Charlie Wilkinson de 18 años, a quien conoció en el trabajo. Había algo que a Terry y a Penny no les gustaba del novio de su hija. Tenía ese algo que ellos no podían explicar, pero sentían ese instinto de padre que no se equivoca. La relación entre Erin y Charlie fue fortaleciéndose, al punto de que éste le dio un anillo de promesa, e incluso comenzaron a hablar de matrimonio. Recordemos que Erin tenía solo 16 años. Ella comenzó a cambiar mucho, bajar sus calificaciones, salirse de casa, escaparse de la escuela para estar con él, y a perder intereses en cosas relacionadas con la iglesia, lo cual preocupó mucho a sus padres. Así es que quisieron indagar un poco en la vida del joven. Encontraron cosas de él que publicaba en las redes sociales, las cuales no les parecieron bien. Charlie también era conocido como un joven problemático y de mal carácter, así que los padres de Erin comenzaron a controlar las salidas con él. También en las noches, Erin tenía que darle su celular para que no estuviera hablando con él hasta altas horas de la noche, algo que molestó muchísimo a la joven. Pero cuando Penny se dio cuenta del anillo que le había dado Charlie a su hija, se dio cuenta que las cosas iban demasiado rápido con los jóvenes, así que tomaron la decisión de obligarla a terminar su relación. Por supuesto, eso no le gustó para nada a la joven. Estaba muy molesta con sus padres. A sus amigos les hacía malos comentarios sobre sus padres y llegó a decir que la única forma de que ella y Charlie podían estar juntos era de que sus padres perdieran la vida. El sábado 1 de marzo del 2008, Terry llegó a su casa por la noche después de un largo día de trabajo. Cenó y al poco rato se fue a dormir al igual que toda su familia, o al menos eso creía. En la madrugada, escuchó cómo la puerta de su dormitorio se abría. Él pensó que tal vez alguno de sus hijos había tenido una pesadilla, sin pensar que él estaba a punto de vivir una. Solo segundos después de que la puerta se abriera, se escucharon disparos. Al tratar de cubrir a su esposa Penny, fue cuando recibió el primero en un brazo y el otro en la cara, lo que hicieron que cayera inconsciente de la cama. Al recuperar la conciencia, escuchaba voces. Aturdido por lo que estaba pasando, sintió el pie de alguien sobre él, y en ese momento, lo único que le pidió a Dios fue que su muerte fuera rápida. Decía que podía sentir el sabor de la sangre en su boca y cómo ésta abandonaba su cuerpo poco a poco. Intentó levantarse, pero no pudo. Fue en ese instante que se le vinieron a su mente sus hijos. Enseguida escuchó pasos subiendo las escaleras. Recuerda el pánico que le recorrió todo su cuerpo. Trató de volver a incorporarse, agarrándose de una cobija sobre su cama. Fue cuando escuchó los gritos de sus hijos, y cómo uno de ellos, el mayor, al que por cariño le llamaban Bubba, decía: Charlie, ¿por qué haces esto? Fue cuando todo comenzó a tener un poco de sentido, ya que la persona que les estaba haciendo eso era Charlie, el exnovio de su hija, tal vez en venganza porque lo obligaron a terminar la relación. Los gritos de sus hijos no cesaban, hasta que después de escucharse otros disparos, llegó un silencio eterno. Terry volvió a perder el conocimiento.
Taylor, el hijo menor de tan solo 8 años, recibió un disparo en la cara, y Matthew, de 13, le quitaron la vida a Charlie, y su amigo, quien lo ayudó a perpetrar los asesinatos, tomaban turnos para quitarle la vida con una espada samurái, misma con la que unos minutos antes habían atacado a Penny, su madre, con tal crueldad que por poco separaron su cabeza del cuerpo. Luego Charlie y su amigo saquearon la casa en búsqueda de cosas de valor, ya que Charlie le había prometido $2,000 como pago por su ayuda. Finalmente le prendieron fuego a la casa y salieron, pensando que habían terminado con todos, sin saber que Terry se encontraba herido y débil, pero con vida. Cuando Terry recobró la conciencia, las llamas ya estaban en su habitación. Como pudo, se incorporó y lo último que vio antes de lograr salir de ese infierno fue la horrible escena de su esposa sin vida. Salió por la ventana del baño y se arrastró para pedir ayuda. Este tuvo que arrastrarse por casi una hora, ya que la casa de sus vecinos estaba alrededor de 500 metros de distancia. Llegó hasta el porche de la casa de sus vecinos y no pudo continuar más. Tommy y Helen llamaron al número de emergencias. Tommy trató de contarles lo que estaba pasando, pero se encontraba en shock por el estado en el que Terry se encontraba. Cuando la operadora le dijo dígame de qué parte del cuerpo está sangrando, este contestó, sería más fácil decirle de qué parte no. Es que está sangrando por todos lados. La policía y la ambulancia llegaron a brindarle ayuda a Terry y los bomberos fueron desplegados hacia su casa. Cuando uno de los detectives llegó a casa de Tommy y Helen, los vecinos creyeron que Terry no sobreviviría. Así que antes de que la ambulancia lo llevara al hospital, quisieron hacerle unas preguntas, y Terry ayudó lo más que pudo dentro del estado en el que se encontraba. Lo más importante que les dijo fue que eran 2 individuos y que uno de ellos era Charlie, el exnovio de su hija. Fue entonces que comenzaron la cacería para encontrar a Charlie. Uno de los oficiales en la escena comentó que había visto el auto de Charlie estacionado fuera de la vivienda de Charles Wade, un amigo de Charlie que era unos años un poco mayor que él. Al llegar al lugar, encontraron a Charlie, le informaron lo sucedido y le cuestionaron si sabía algo o había tenido algo que ver, a lo que éste solo agachó la cabeza y dijo que no. En el lugar también encontraron ropa con manchas de sangre y una arma, así que Charlie fue arrestado. A los primeros rayos del sol del 2 de marzo, la casa de la familia Caffey aún ardía. Los bomberos habían luchado por varias horas para apagar las llamas, pero lo que antes fue un hogar de una familia unida y feliz, ahora solo eran escombros. Escombros de los cuales los cuerpos fueron recuperados. Después de la detención de Charlie, los investigadores tramitaron una orden de registro a la vivienda donde éste fue detenido. Luego de que ésta fuera girada por un juez, los oficiales regresaron a buscar cualquier evidencia que conectara a Charlie con la escena del crimen. En la sala encontraron unos casquillos de bala y un bolso que le pertenecía a Erin Caffey, ya que dentro de él había una licencia de conducir con su nombre. Inspeccionando la vivienda, encontraron bajo unas mantas en una esquina de una habitación lo que al principio pensaron que era una muñeca, pero en realidad se trataba de Erin. Esta estaba en posición fetal contra la pared, aparentemente estaba en estado de shock y murmuraba cosas sin sentido. Fue llevada a la sala de la vivienda donde ya se encontraban Charles Wade y su novia Bobby Johnson, a quienes la policía les había informado lo sucedido. En este momento, Charles no era considerado sospechoso. Los detectives seguían cuestionándole a Erin que cómo había llegado ahí. Ella solo murmuraba que no sabía y que tampoco sabía dónde estaba. Solo seguía repitiendo fuego, fuego. Fue llevada al hospital para ser evaluada. Los policías creían que se encontraba bajo los efectos de alguna droga. Hasta ese momento, ella estaba siendo tratada como víctima. Cuando fue entrevistada en el hospital, esta declaró que tenía 14 años, que despertó en su casa llena de humo y miró a 2 hombres vestidos de negro enmascarados y con espadas, los cuales le dijeron que se arrojara al piso. Decía no recordar cómo había llegado a la vivienda donde la encontraron, que solo recordaba que le dieron algo de beber. Los oficiales sentían empatía por esa niña indefensa que acababa de perder a su madre y sus hermanos. Estuvieron resguardándola en el hospital hasta que llegó su abuela y luego las acompañaron al área de terapia intensiva donde se encontraba Terry, su padre.
Lo único que para ese momento le resultaba algo raro al detective era que Erin no olía a humo. Pero en la comisaría, donde Charlie estaba siendo interrogado, la historia pintaba muy diferente. Cuando uno de los detectives le comunicó a Charlie que uno de los testigos lo había acusado, este se mostró muy sorprendido, porque en su cabeza él no había dejado testigos oculares. El oficial, al ver su cara de asombro, le dijo que sí, una de las víctimas sobrevivió. Fue cuando Charlie, poco a poco, comenzó a dar información de lo sucedido. Les contó que el día anterior Erin le había llamado bastante enojada con sus padres, porque les habían prohibido estar juntos, y que ésta le dijo, «Los quiero muertos», a lo que él le dijo que no hacía falta, que solo huyeran juntos, pero que Erin le dijo, «No, mátalos», que después de esa llamada él había buscado a un amigo del que inicialmente se negó a dar su identidad, para que lo ayudara. Le prometió $2,000 como pago del dinero que sacaría de la misma casa de los Caffin. El amigo llegó con su novia y el carro de esta. Aparentemente la joven no sabía nada de lo que harían, pero insistió ir con ellos. Pasada la medianoche llegaron a la casa, pero los ladridos del perro de la familia los ahuyentó y salieron del lugar. Entonces Erin los llamó por teléfono y les dijo que regresaran, que ella se encargaría de mantener al perro callado. Regresaron y luego Erin subió al auto con ellos. Manejaron por un rato y él les seguía insistiendo que huyeran juntos, que no hacía falta quitarle la vida a nadie, pero que ella seguía insistiendo que los quería sin vida. Los dos jóvenes salieron del auto, el cual estacionaron al final de la calle, cerca de la casa de los Caffey. Dijo que volteó a ver a Erin y le dijo, «Sabes que también tengo que quitarle la vida a tus hermanos, porque no puedo dejar testigos», a lo que ella solo contestó, «Hazlo». Erin y la novia del amigo de Charlie esperaron en el carro mientras todo pasaba. Charlie comenzó a relatar cómo entraron a la casa abruptamente, yendo directo a la habitación de los padres, a los cuales les disparó, pero como su arma se trabó y pensó que probablemente la madre continuaba con vida, utilizó una espada para cortarle el cuello y asegurarse que le había quitado la vida, sin saber que estaba dejando un testigo al que él ya pensaba que estaba muerto. Luego declaró que subieron las escaleras hacia el cuarto de uno de los niños. Los encontraron espantados, temblando de miedo. Contó cómo el mayor de ellos, de 13 años, trató de defender a su hermanito, pateándolo y pidiéndole que no lo hiciera. Fue cuando comenzaron a atacarlo con la espada y a Tyler, de 8 años, le dieron un tiro en la cara. Declaró que fue difícil quitarle la vida a los niños mientras lo veían a los ojos. Regresaron al auto donde Erin con una sonrisa les dijo, «Me alegro de que esto haya terminado». Una vez más, regresaron a la casa por el dinero de la caja fuerte, la cual abrieron con la contraseña que Erin les dio. Se llevaron el dinero, unas pertenencias, el bolso de Erin y una maleta que ella misma había preparado. Prendieron fuego a la casa y salieron. Dijo que manejaron un rato para relajarse y luego fueron a la casa de su amigo. Fue aquí donde sin querer dio el nombre de su cómplice, porque la policía sabía que donde fueron encontrados era la vivienda de su amigo Charles Wade. Luego dejó perplejos a la policía cuando les dijo que después llegaron a la vivienda y tuvieron relaciones íntimas para desahogarse. Terminó su declaración diciendo, «Que Dios me perdone». Esa misma tarde, los oficiales detuvieron a Charles Wade y a Bobby Johnson. En un inicio Bobby se mostraba tranquila y con una gran sonrisa decía que no sabía nada, pero al momento que le informaron que Charlie y Charles estaban en custodia, su semblante cambió por completo y poco a poco contó lo que sabía. Charles fue el más difícil, por horas negó todo, estaba firme en su declaración, pero al final cedió bajo los cuestionamientos de los detectives. Su historia coincidía con la de Charlie. No mostró arrepentimiento alguno y añadió algo que dejó helados a los detectives. Dijo que mientras se iban del lugar, Erin gritaba extasiada, «Eso fue increíble». Dos de los detectives del caso llevaban a Erin y a su abuela hacia el hospital. Fue cuando estos recibieron la noticia de que Erin había sido involucrada en el crimen. Quedaron en silencio sorprendidos, porque para ese momento ella era una víctima más. La arrestaron mientras su abuela llorando le preguntaba si era verdad que ella había tenido algo que ver. Ella, en llanto, negó todo. Ser menor de edad, fue llevada directo ante el juez. Él dijo, después de leer lo sucedido,
esperaba encontrarme con un monstruo, mas sin embargo me encuentro ante una jovencita de apariencia indefensa, pero les recordó la importancia de no dejarse llevar por las apariencias, porque esa pequeña jovencita estaba siendo acusada de haber ideado un plan maléfico para quitarle la vida a su familia y había manipulado a la gente para que lo llevaran a cabo. El juez le informó de sus derechos y le preguntó si estaría dispuesta a hablar con los investigadores, a lo que ella se negó y optó por una declaración escrita, donde solo declaró lo que ya antes había dicho y negó estar involucrada. Fue enviada a un centro juvenil acusada de 3 cargos de asesinato. La fiscalía estaba buscando la pena de muerte para los acusados, pero Terry pidió que no fuera así. Él dijo que querían que en esta vida tuvieran la oportunidad de arrepentirse, que llegaran a ese punto de arrepentimiento por lo que habían hecho. Condenarlos a quitarle la vida no traería de vuelta a su familia. Charlie y Charles fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Bobby Johnson fue condenada a 40 años de prisión. Erin aceptó un acuerdo de culpabilidad, 2 cadenas perpetuas que cumpliría simultáneamente más 25 años adicionales. Por buen comportamiento, podría optar a la libertad condicional después de 40 años. Terry ha estado con su hija en todo momento, desde el juicio y después de este. La sigue visitando en prisión, ya que él cree la versión que ella le ha dicho, a pesar de las declaraciones de los otros implicados y las evidencias, tales como llamadas telefónicas que respaldaban la versión de los otros. Él seguía creyéndole a su hija. Ella le contó a su padre que sí, tal vez dentro del enojo, alguna vez le comentó a Charlie que le quitara la vida a sus padres, pero que nunca pensó que en verdad lo haría. Que las llamadas fueron porque sí, esa noche ella planeaba fugarse con él, pero que Charlie llegó con otros planes en mente y que ella simplemente no pudo hacer nada para detenerlo. Green ha dado muchas y diferentes versiones a psicólogos y oficiales involucrados en el caso, expertos que dicen que no habían lidiado con una menor con la capacidad de control y manipulación como ella. Aún así, Terry cree que fue Charlie quien manipuló a su hija. Creo que no podemos culparlo. Es un hombre que de la noche a la mañana perdió todo y tal vez se aferra a lo único que le queda, así sea la culpable de que ahora tenga que visitar a sus hijos y su esposa en un cementerio. Los oficiales comprendían que era cierto que tal vez Erin llevaba una vida estricta, exigencias religiosas, lo que llevó a que fuera evaluada psicológicamente en búsqueda de traumas o violencia intrafamiliar. Diferentes psicólogos y expertos que la evaluaron concluyeron que ella no había vivido violencia de ningún tipo, que lo que la llevó a hacer lo que hizo es el psicópata que lleva dentro. ¿Qué opinan del caso? Los leo en los comentarios.